¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Disculpen la tardanza, la demora. Tuve un impasse con poder ingresar, pero ahora creo que ya estamos aquí, ya estamos adentro. Muy bien. Vamos a comenzar la sesión. Estamos en la segunda, disculpen, es la primera sesión. Mucho gusto. Bienvenidos también al curso de Geografía y Cívica. Vamos a trabajar bueno, yo estoy el día de hoy, chicos, como docente reemplazo. En realidad, su profesora se va a reintegrar la próxima semana. Ha tenido unos percances, pero igual lo voy a tratar de hacer lo más bonito posible para que ustedes tengan una buena referencia y estoy segura que ustedes también van a estar muy cómodos con ella. Así que siéntense tranquilos. Vamos a hacer una pizarrita, vamos a asimilar a una pizarra. Como les decía, esto es geografía y cívica. Voy a comenzar por geografía y luego vamos a cívica. Es una hora, una hora. Te voy a dar, después de la explicación, unos minutitos para que puedas resolver las 4 preguntitas de cada curso. Luego lo resolvemos en conjunto, ¿sí? Si no se comprende algo, chicos, por favor, mucho agradeceré. Tenemos el chat. A veces no me suma también, no me suena, disculpen, no me suena el chat. Me pueden escribir por el chat, pueden levantar la manito, pueden encender su audio, yo no tengo ningún problema. Si en caso es la primera vez que estás haciendo la pre, eso puede pasar. Pero déjame decirte que la modalidad que has seleccionado de la pre es, es bastante completa. No hay posibilidad, es despacio también. En cambio, en verano es una modalidad un poco más avanzada, más rápida, solo repaso. Bien, entonces vamos adelante con la semana número 1. Semana 1. Comenzamos con geografía. Vamos a comenzar por la evolución de la geografía. Bien, la evolución. Siempre es bueno ver la parte histórica. La parte histórica. Evolución de la geografía. Esta evolución remonta de la edad antigua. ¿Qué es lo que pasaba en esta edad antigua? En esta edad antigua, tú sabes que hay grandes pensadores de la época. Son grandes pensadores de la época. Le llamaban personas holísticas porque eran conocedoras de todo tipo de conocimiento. Eran muy metidos en campo de astrofísica. Veían la matemática, eran filósofos, geógrafos también. Comenzamos por el padre de la geografía, la figura de Hecateo. Hecateo es conocido como el padre de la geografía. Luego de Hecateo, como dio las bases, se le suman otras personalidades como Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles, adivina qué. Aristóteles fue quien dijo que la Tierra era redonda. La Tierra era redonda. Estableció 5 postulados. Dijo, el primer postulado es ¿por qué los barcos, por qué creen ustedes que los barcos desaparecen al horizonte? Si fuese plana, como se creía en esa época, entonces continuaríamos avistándolo o viéndolo y no, por lo menos reduciría en tamaño, pero no desaparecería por completo. Aristóteles. Luego, como ya se estableció que la Tierra era redonda, aunque estaba en contra de la Iglesia en realidad, vino Eratóstenes. Eratóstenes era otro pensador. A él le gustaba mucho la matemática y dijo, perfecto, está bien, Aristóteles, yo a ti te creo. Y por tanto, la Tierra hay que medirla en forma de diámetro. Este diámetro lo calcula Eratóstenes. ¿Y qué crees? Dista de la realidad actual en 1 kilómetro. O sea, con toda la tecnología que tenemos, solo encontramos 1 kilómetro de error. Y así hay otros más. Los pobres tuvieron que escapar cuando llegó la Edad Media. Según la historia, dice que la Edad Media es representada por la Iglesia, la persecución que hace la Iglesia a todos estos pensadores. Tanto es así que nuestro querido Sócrates muere a manos de los gobernantes. Es que
como estaba, estaba arengando a la población, al gobierno, a la democracia, entonces no vieron de otra manera que matar a Sócrates tomando la hierba de la cicuta. Incluso hay un juicio muy bonito donde él sustenta y dice que se defiende, se autodefiende, em, pero al final igual lo matan, lo matan. Bueno, en la Edad Media, entonces te decía, la iglesia viene adelante. Aquí está la figura representación de la iglesia. Pero le hace frente a la iglesia un hombre, no un hombre, no, hay varios, pero ya prácticamente cuando baja su poder. ¿Quién es profesora? Es un árabe llamado Olidrisi. Idrisi todavía remonta los avances de la cartografía. Ah, aquí me olvidé también. En la Edad Antigua hay otro padre de la cartografía que se llama Ptolomeo. Ptolomeo. Ptolomeo es conocido entonces como el padre de la cartografía antigua. Antigua. Conocido como el padre de la cartografía antigua. Entonces, nuestro querido Ptolomeo hace la graficación del mundo, tomando en consideración también lo que dijo Aristóteles. Un ratito, chicos, me fui a la Edad Antigua, retrocedí a la Edad Antigua porque me olvidé mencionar a Ptolomeo. Ptolomeo, como era bastante viajero, por mar y por tierra, empezó todo lo que él creía, por supuesto, todo lo que él había visitado, para él existía. La primera representación del mapa mundi lo hizo Ptolomeo. Lo hizo Ptolomeo. Pero, como sabes, en la Edad Media la Tierra era plana, se retrocede. Dicen, nadie puede decir que la Tierra era redonda. ¿Por qué? Porque para la iglesia era así. La Tierra tenía extensión de suelo de esta manera. Era como una cruz. Ya, era como una cruz que en el interior era el infierno. Pero, como te dije, la cartografía no fue refrenada. Olidrisi esconde los escritos de Ptolomeo. Cuando sale la imprenta con Gutenberg, Olidrisi empieza a publicar todo lo que había avanzado Ptolomeo en sus graficaciones de la Tierra dentro de una circunferencia. Eso pasa en la Edad Media. Pero, mira, en la Edad Antigua la geografía es descriptiva. Profesora, ¿qué quiere decir descriptiva? Descriptiva es cuando los viajeros están caminando, están transitando, al igual que los navegantes, que eran comerciantes prácticamente, y al pasar de un lugar a otro veían, observaban y decían, este lugar es estrecho, este lugar es amplio, este lugar tiene esta forma. Esto es descripción. En la Edad Media también todavía es descriptivo. Todavía es descriptivo. Pasamos ahora a otra edad. Pasamos a la edad contemporánea. Contemporánea. La edad contemporánea ya se visualiza más avances de la geografía. La geografía no está sola. La geografía incluye a navegantes como Cristóbal Colón, a físicos, se incluye física, geografía, Kepler, se incluye también a Copérnico. Pero, ojo, la geografía ya estaba alejándose de ser descriptiva, pero en esta época todavía era descriptivo, todavía descriptivo. Luego de la edad contemporánea, ahí recién empiezan ¿no?, los grandes avances. En la edad, disculpen, acá es moderna, disculpen, acá es moderna, ya decía yo. Esta es la edad moderna y la que viene recién de los avances científicos es la contemporánea. Entonces la edad acá es moderna. Ya, ahora sí, la edad contemporánea. Contemporánea. En la edad contemporánea ya totalmente cambia la geografía. Estamos hablando de ciencia, incluso ¿no?, es mencionada que la geografía es ciencia. ¿Qué escuelas, profesora, nacen? ¿Qué escuelas surgen? Incluso la matemática incursiona mucho en la geografía. Tenemos en la edad contemporánea el siglo XIX. En el siglo XIX viene la figura de la geografía determinista
En el determinismo, el representante es von Humboldt. ¿Qué decía von Humboldt? Von Humboldt decía, el hombre le tiene que temer a la naturaleza. La naturaleza se antepone al hombre. El hombre no puede hacer nada contra la naturaleza. Determinista. Bien, y luego sale Paul de Lablache. Paul de Lablache. Y dice, no, no es cierto, von Humboldt. No es cierto porque el hombre, con su poder de raciocinio, con su ingenio, empieza a, ¿no? Empieza a crear. Y dice, no, la geografía ahora es posibilista. El hombre hace que sea posibilista. El hombre, no importa dónde viva, no importa dónde resida, el hombre le puede hacer frente a la naturaleza. Eso es lo que dice. Y en el determinismo, el hombre le tiene miedo a la naturaleza. En el posibilismo, no. El hombre se antepone a la naturaleza. A partir de lo que dijo Paul de Lablache, empezaron a construir en donde sea, ya sea en la falda de los cerros, cercanos a los ríos, bajo esa postura. Eso es en el siglo XIX. Pasamos ahora al siglo XX. En el siglo XX se establece el objeto de estudio de esta ciencia, de la geografía. El primero es el siglo XX es la geografía cuantitativa. Profesora, cuantitativa es porque hay datos, hay números, sí, así es. Viene la incursión de la geografía matemática, la geografía predictiva, que hacía modelos. Si hoy precipita, sí, ¿qué pasaría si no precipita lo que ahora? Precipita más. Ah, entonces terminaría inundando a futuro, pero eran modelos matemáticos. Esta geografía cuantitativa determina y dice, nuestro objeto de estudio va a ser lo que hasta el día de hoy muchos geógrafos consideran al objeto de estudio de la geografía como el espacio geográfico. Este espacio geográfico, vamos a ver acá, ya está. Profesora, ¿pero qué es espacio geográfico? Yo muchas veces he escuchado sobre espacio geográfico. El espacio geográfico incluye 3 elementos, chicos. ¿Cuáles son esos elementos? El primer elemento es el medio. El primer elemento es la naturaleza. El medio, la naturaleza. El segundo elemento es ¿quién está en la naturaleza? El hombre. Pero el hombre tiene que sobrevivir de alguna forma, ¿no? Tiene que aprovechar la naturaleza. Y ahí es donde se crea el vínculo de actividades económicas. Actividades económicas. Entonces, el espacio geográfico es el lugar donde habita el hombre, llamado naturaleza, y como el hombre tiene necesidad de sobrevivir, va a generar actividades económicas. Pero hay una cosita aquí, te voy a hablar desde un campo sociológico. El hombre no vive solo, el hombre no vive solo, el hombre vive con otros hombres. Ahora viene un problema antropológico. El hombre, cada hombre necesita sentirse superior al otro. Y como necesita sentirse superior al otro, va, si bien es cierto, ambos hacen actividades económicas, uno de ellos va a terminar explotando aún más los recursos naturales para que se sienta superior en términos económicos al otro hombre. Mira ahí la importancia. Yo te comento una lectura que hice y decía, el hombre en soledad vive, coma, pero el hombre en sociedad convive. Míralo, interioriza bastante lo que dice esta frase. El hombre en soledad vive. Perfecto. Uno mismo, por sí mismo, te sientes cómodo. Vives tus propias costumbres, tus propias reglas. Pero ahora vive en sociedad. Hay que aprender a convivir a como de lugar. Aprender a ser tolerantes, aprender a pensar en los demás. Es una figura, no, muy distinta y que te va a sacar de tu zona de confort. Muy bonito. Ok.
Eso es espacio geográfico. Luego viene la escuela de la geografía sistémica. La geografía sistémica dice, no, un momento, el espacio geográfico no es para nosotros, no. Para nosotros es el geosistema. Profesora, ¿y qué es el geosistema? Aquí te explico. Un sistema es aquello que es un conjunto de procesos que llega a un resultado. Basta que tú elimines uno de estos procesos, jamás se va a llegar al mismo resultado. Ah, profesora, entonces no se puede aislar a un elemento. No, no se puede. De tal manera que el geosistema lo identifica como entidades y como subsistemas. Subsistemas. Entidades, lo vamos a agrupar y llamar bióticas. Entidades, abióticas, sin vida, las entidades bióticas o con vida, y las, ahora, dentro que se encuentra, profesora, abiótico se encuentra como la hidrosfera, la parte sólida, la litosfera y la atmósfera. Abiótica se encuentra hidrosfera, litosfera y atmósfera. Y la parte biótica, lo abiótico, se encuentra la figura de la biosfera, todo lo que tiene vida, los animales. Por mucho tiempo, ¿quién establece el geosistema, profesora? Víctor Sochava. Y el espacio geográfico, profesora, el espacio geográfico es por varias personas, pero no recuerdo el nombrecito, es este problema, es una evolución incluso. Ya, Víctor Sochava dice, solo crea las entidades bióticas y abióticas. ¿Y dónde está el hombre? En lo biótico, decía él. Mucho tiempo después se dijo, el hombre no puede estar con los animales. El hombre no tiene la misma evolución de los animales. El hombre puede razonar, los animales actúan por instinto. Entonces, es necesario crearle su propia entidad, llamado antrópico. Antrópicas. Estas entidades antrópicas, ¿a quién involucra, profesora? ¿Al hombre? No, a la sociedad. Por eso te hablaba de la frase, a la sociosfera, porque es como esfera, sociosfera. Eso nos dice la geografía sistémica. Entonces, mira cómo hemos ido en la evolución del tiempo. Bien, vamos a recapitular para despedirnos de la evolución de la geografía. Dijimos que en la edad antigua era muy descriptivo, era de viajeros, de comerciantes. Quienes representan la edad antigua está la figura de Cateo, padre de la geografía, Aristóteles, el que dijo que la Tierra era redonda, era esférica, Eratóstenes, el que midió el diámetro de la Tierra, Ptolomeo, el padre de la cartografía antigua, y luego pasa a la Edad Media. En la Edad Media se da la persecución de la iglesia, el sometimiento de la iglesia. Pero eso, profesora, entonces la geografía se estancó, no del todo, porque cuando ya termina el poder de la iglesia, casi a finales de la Edad Media, sale a relucir los países orientales como el árabe Olidrisi. Olidrisi empieza a publicar todos los dibujos que había hecho Ptolomeo. En la Edad Moderna, la figura representativa todavía sigue siendo descriptiva la geografía y lo representa Cristóbal Colón, Kepler y Copérnico. Entonces aquí en la Edad Moderna ya te das cuenta que la geografía está incluyendo otros campos de la ciencia. Y en la edad contemporánea, ahí viene el avance más científico, más de descubrimiento. En el siglo XIX, te dije, von Humboldt sale con el determinismo. El hombre antepone a la naturaleza. La naturaleza antepone al hombre. Luego sale Paul de la Blech, una contraparte, dice, no, Humboldt no puede ser así. En realidad es posibilista. El hombre ya domina la naturaleza para Paul de la Blech. En el siglo XX, la geografía cuantitativa era más numérica, podía hacer predicciones, y esta geografía cuantitativa establece su objeto de estudio, que es el espacio geográfico.
¿Qué es el espacio geográfico, profesora? Incluye naturaleza, hombre y actividades económicas. Y finalmente la geografía sistémica, que dice que el resultado en la Tierra sale por un conjunto de procesos. No se puede aislar a ningún proceso. Si tú lo aíslas, jamás dará el mismo resultado. Lo agrupa Víctor Sochava en entidades abióticas, bióticas y antrópicas. En subsistemas, dentro de lo abiótico, todo lo que no tiene vida, hidrosfera, litosfera y atmósfera. En lo biótico, la biosfera. Y en lo antrópico, el conjunto de hombres que convive en sociedad, sociosfera. Ese es el recorrido, la evolución histórica de la geografía, chicos. Esa es. Vamos a hablar ahora un poco de lo que vendrá la próxima semana, que es cartografía. Vamos por aquí. Cartografía. 2. Líneas imaginarias. La primera línea imaginaria que vamos a tocar es el eje terrestre. El eje terrestre. El eje terrestre, a ver, vamos a hacer mi circulito, ya está. La Tierra no es totalmente vertical, la Tierra tiene una inclinación. Este es el ángulo de inclinación. Ese es el ángulo de inclinación. ¿Cuánto equivale el ángulo de inclinación, profesora? 23 grados, 27 minutos. 23 grados, 27 minutos. ¿Qué? ¿Y qué hay, profesora, si hay eje de inclinación, si la Tierra está un poco inclinada? ¿Habrá algún cambio? Sí. La energía solar no cae igual en cada zona, en cada hemisferio. Vamos a hablar aquí dentro de eje terrestre sobre los movimientos. Los movimientos. Los movimientos que tú conoces, que sabes desde el cole, es movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Eso sí te debes de saber, ¿no? A mayor profundidad. El movimiento de rotación te va a dar la sucesión, bueno, días y noches voy a poner ya, días y noches, sucesión de días y noches. Y la de traslación te da las estaciones. Mínimo cerrado eso, ¿no? Mínimo cerrado. A ver, un momentito, por favor, chicos, un ratito, porque me están llamando, no sé, de la coordinación. Mil disculpas, chicas, chicos, disculpe. Parece que hubo ahí una confusión con mis horarios. Ya, bueno, ya aclarado todo esto, entonces le decía, movimiento de rotación, movimiento de traslación, ¿no? El de rotación, dice, es una sucesión de días y noches. El movimiento de traslación es sobre las estaciones. Las estaciones. El de precesión, a ver, vamos a hablar otro nuevo movimiento, profesora. Sí, hay, no solo son los que te voy a mencionar, hay más, chicos, pero que todavía están en estudio. El movimiento de precesión y el movimiento de nutación. El de precesión y de nutación. Profesora, ¿qué son esos movimientos? El movimiento de precesión es el giro circular, ¿ya?, del eje terrestre. Del eje terrestre. Como tenemos aquí este eje imaginario,
¿Tú qué crees? ¿La Tierra da la vuelta así? Bueno, profesora, es obvio, profesora. Sí, pero eso se llama movimiento de precesión. Ese movimiento es precesión. Y nutación, profesora. ¿Tú crees que la Tierra no cabecea? La Tierra cabecea. Hay entonces un cabeceo. Un cabeceo por acción gravitatoria del Sol. La nutación entonces es el cabeceo por acción gravitatoria del Sol. La nutación, ¿cómo es, profesora, la nutación? La nutación es así. La Tierra, de rato en rato, por efecto de gravedad al Sol, cuando se acerca al Sol, cabecea. El Sol es como si la quisiera jalar a la Tierra, mira. Acá está la Tierra. Disculpen, el Sol está ahí al medio, la Tierra está alrededor del Sol, y cuando se va acercando la Tierra al Sol, este lo va a querer como jalar, ¿no? Y ahí hay un cabeceo. Cuando se aleja, no hay cabeceo, pues. Hace muchos años atrás, los científicos chilenos decían, cambio climático no existe, cambio climático es natural. Y trataban de explicar que el fenómeno de nutación era justamente lo que incrementaba el fenómeno natural. Por ejemplo, ¿por qué hay más sequía, profesora? Por mutación, por ese cabeceo exagerado que tiene. Profesora, ¿por qué hay tsunamis? Por el cabeceo que tiene la Tierra. Bien, entonces es la gravedad con el Sol. Eje imaginario. 2.2. Polos geográficos. Polos geográficos. Los polos geográficos son de la siguiente manera. A ver, vamos aquí al ecuador terrestre. Los polos están en el norte y en el sur. En el norte y en el sur. Los polos geográficos tienen una duración de 6 meses de día y 6 meses de noche. ¿Por qué crees entonces que hay un animalito llamado oso polar que inverna? 6 meses de día, 6 meses de noche. Estos polos, vamos a dividirla acá justo como estamos colocando el ecuador terrestre en hemisferio norte y hemisferio sur. Esto sí lo conozco, profesora. Ya, vamos con los siguientes nombres. Nombres alternativos. Zona boreal, así, el hemisferio norte. Hemisferio sur, zona austral. ¿Cómo recuerdo, profesora? Sur, austral. Otro nombre que utiliza la Marina de Guerra del Perú con fines de administración oceanográfica. Lo llamamos zona septentrional y zona meridional. Septentrional y zona meridional. Apréndete esos nombres, por favor. Como estamos hablando de hemisferio norte y sur, el norte no es igual al sur. En el norte puede ser invierno. En el sur no va a ser invierno, va a ser verano, al contrario. Verano. Profesora, ¿cuándo es el verano en la zona austral, en la zona meridional, en la zona hemisferio sur? El verano es de diciembre a marzo. De diciembre a marzo. El verano. El otoño. El otoño es de marzo a junio. Otoño de marzo a junio. El invierno. Y el invierno de junio a septiembre. Y la primavera de septiembre, el 22 de septiembre, hasta diciembre, que comience el verano ya. El verano, profesora, si es hasta marzo, ¿por qué sigo sintiendo calor? Es hasta el 22 de marzo. ¿Pero por qué, profesora, estamos 4 de abril y sigo sintiendo calor? Por el cambio climático. Dice que va a terminar hasta abril con verano. No sabemos si se va a extender, ¿eh? Otoño, estaríamos ya entrando desde el 22 de marzo hasta junio, hasta fines de junio. En invierno, desde fines de junio hasta septiembre. Y lo más probable, así como se ha extendido verano, también se extienda invierno. Primavera, septiembre a diciembre. Eso es lo que pasa normalmente. Bien, pasamos ahora,
los polos geográficos, las partes más extremas. Pasamos 2.3, otra línea imaginaria, paralelo. Paralelo va desde 0 grados hasta los 90 grados. 0 grados hasta los 90 grados. Aquí, los paralelos son imaginarios, entonces vale decir que son trazos infinitos. El hombre lo hace para poder hacer mediciones. Los paralelos van en esta dirección, chicos, en esta dirección. Ah, sí, profesora, ya lo sé. Ya, esta dirección se llama latitud. Desde la latitud 0 hasta la latitud de 90 grados. 90 grados. Esta parte se llama latitud 0, latitud baja, latitud media y latitud alta. Alta. Latitud baja, media y alta. ¿Eh? Estos paralelos también me sirven para lo siguiente, para identificar o clasificarlo por trópicos. Trópico, trópico y círculos polares. Aquí está el Ecuador. Aquí está el Ecuador. El Ecuador, acá le sigue trópico de Cáncer. Trópico abajo en la parte sur de Capricornio. Círculo polar ártico y círculo polar antártico. No, ártico y antártico. Hablando justo de estos trópicos, de estas líneas, de esos paralelos. El Sol, cuando manda su energía, es perpendicular en el Ecuador. Es decir, el Ecuador todo el año dura igual días y noches. Pero cosa diferente cuando el Sol va a lanzar los rayos a los diferentes lados. Es en forma angular. Vas a leer en literatura que dice, en verano, profesor, el día dura más que la noche. En invierno, la noche dura más que el día, sí es cierto. Ahí viene la figura de solsticio. El solsticio es cuando manda el sol mayor energía, mayor radiación. Ya. Pasamos ahora, ajá. Ah, profesora, y esto y los climas mundiales, aprovechando que estoy por aquí. En los climas mundiales, esta región cercana al Ecuador lo llamamos zona cálida, de radiación fuerte. Las zonas que se van distanciando del Ecuador lo llamamos zona templada. Y las zonas más alejadas lo llamamos zona fría. Zona fría. Esas son zonas mundiales climáticas. Y lo último ya, para cerrar geografía, es los meridianos. Los meridianos van de 0 a 180 grados. 0 a 180 grados. Los meridianos, el meridiano 0, profesora, el meridiano 0 es el meridiano de Greenwich. 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 Ahí está, Greenwich. Greenwich. Y el meridiano de 180 grados es el meridiano de cambio de fecha. Cambio de fecha. El meridiano se representa de esta figura, como si fuese un baloncito, mira. Ahí está. Como si fuese un baloncito. Meridiano. Y me salió medio deforme mi balón, ya. Ahí está, meridianos. El meridiano de cambio de fecha se encuentra por Australia y no es una línea, sino es así, así, por Australia. Aquí está América, por aquí está América y por aquí está Australia. Por esa zona se encuentra. Entonces, ese es el meridiano de cambio de fecha. ¿Y qué dice, profesor, el meridiano de cambio de fecha? Hacia el este es más un día y hacia el oeste es menos un día. Mientras más al este te encuentres, más rango horario tendrás, más horas tendrás, a diferencia de hacia el oeste. Esa es la gran diferencia. En los meridianos, si vienes este sentido en la línea, se le conoce también como longitud. Esto es latitud y esto es longitud. No te vayas a confundir. Profesora, me dicen que un punto se encuentra en la latitud, se encuentran en esta latitud. Ya se encuentra en esta latitud. Y me dice también que, y otro
se encuentra por aquí, profesora. Me dicen que están en la misma estación, por supuesto. Aquí divide hemisferio norte y sur, están en la misma estación. Y si me dicen que por aquí está el punto y por aquí está el otro, están en la misma estación, o bueno, están en un mismo meridiano, me dicen. Están en un mismo meridiano, ahí. ¿Y están en la misma estación, profesora? No, porque tú tienes que dividirlo, voy a ponerlo mejor de rojito, en la línea cero. Dividir el hemisferio norte, hemisferio sur. Tú sabes que son diferentes estaciones. Bien, ahora sí, vamos a responder el boletín unos minutitos, chicos. A ver, ustedes háganlo primero y luego lo resolvemos en conjunto, ¿sí? Háganlo primero ustedes. A ver, resuelvan boletín de todo lo que acaban de aprender, resuélvanlo. Agoten posibilidades. A ver. Unos minutitos nada más.
Bien, chicos, vamos resolviendo. A ver, ¿cómo está ese ejercicio? El ejercicio número 1 dice así, pero que lo hayan resuelto para que libren todo tipo de consultas, de dudas. La evolución de la geografía ha sido significativa a través del tiempo. Por ello, en la división tradicional de la historia, se pueden identificar determinados avances. Respecto a este proceso, determina verdadero o falso. De los siguientes enunciados. 1. La edad antigua se tienen nociones sobre la esfericidad, sí, Aristóteles, ¿no? De la Tierra, gracias a los grandes descubrimientos geográficos, fue en la edad antigua, o sea, la esfericidad está indiscutible, pero Aristóteles lo hizo por grandes descubrimientos, se aplicó mucho más, tuvo que hacer comprobaciones, no. Aristóteles lo hizo, pero fue de manera más analítica. No fueron descubrimientos. No, no fueron descubrimientos. Ahí de repente nos hacía dudar un poquito la palabra descubrimiento. Grandes descubrimientos no podría haberse dado en esta época, que es la edad antigua. Falso. 2. En la Edad Media se producen notables progresos en la cartografía. Estamos hablando de la iglesia, gracias al aporte de los pueblos orientales. No sé si te recuerdas de Olidrisi. Olidrisi es de pueblo oriental. ¿Y quién da avance a la cartografía? Si no es aquel que admiraba a Ptolomeo y guarda todo lo de Ptolomeo para que lo publique después de cuando la iglesia baja su poder. Ah, profesora, tienes razón. Sí, este de aquí es verdadero. Verdadero. Ya. Notable progreso en la cartografía, profesora, en la Edad Media. Sí, por pueblos orientales, sí, su representante es Olidrisi. 3. En la Edad Moderna se posee un carácter netamente explicativo, en la Edad Moderna, al registrar las observaciones realizadas por grandes viajeros, dice. Grandes viajeros. Los viajeros no eran de la época de la Edad Moderna. ¿Recuerdas? Los viajeros no eran de la Edad Moderna. Los viajeros eran de la Edad Antigua. En la Edad Moderna ya vino Kepler, Copérnico, y a ellos ya tenían una incursión más física. Todavía seguía siendo descriptiva, es cierto, pero no se basaban en viajeros. Viajeros era edad antigua, falso. Grandes viajeros es edad antigua. Y el último, en la edad contemporánea se sistematiza de forma científica, muy bien, estableciéndose el estudio del hombre y el medio que lo rodea, me dice. En la edad contemporánea se sistematiza de forma científica, estableciéndose el medio del hombre y el medio, estableciéndose el estudio, disculpe, estudio del hombre y el medio que lo rodea. Sí es correcto. No, estudio de la geografía cuantitativa o el objeto de estudio de la geografía cuantitativa, el espacio geográfico. El estudio de la geografía sistémica, el geosistema. Entonces, este sí es correcto, verdadero. Y ahora un poco más científica. La clave, falso, verdadero. La B de bebé. Espero que así te haya salido, chicos. Espero que así hayan marcado la uno. Ya, la 2, ¿cuál marcaron la 2? La 2, ¿cuál marcaron? A, B, C, D o E. ¿Qué dicen? A, B, C, D o E. Ya, la 2 dicen por ahí, B seguro. ¿Quién más? ¿Quién más da su respuesta? Nos hablan de geosistema. A ver, a ver. A ver, vamos a ver la 2. En el último verano se presentaron intensas precipitaciones en la región andina, generando numerosos huaicos e inundaciones, y golpeando de esta manera el aparato socioeconómico de nuestro país. Estos desastres se vuelven más devastadores por la reducción de cobertura vegetal y el arrojo de residuos sólidos en cauces de los ríos. Según el enfoque sistémico, en la situación descrita se puede indicar que 1. Los ríos como parte del subsistema muestran actividad de forma aislada jamás, jamás. La atmósfera y las lluvias solo se relacionan con los elementos abióticos, solo se relacionan, no, con todo se relacionan, son una unidad. D. El impacto solo lo padecen las entidades bióticas, solo, únicamente, no. E. Las actividades antrópicas afectan directamente la infraestructura de la población. Aquí no está hablando nada de lo antrópico.
¿no? Aparte está hablando incluso más de lo natural. Aquí la respuesta, tiene razón Rodrigo, es la letra B de bebé. Con más precisión, B, la letra B. Muy bien. Y la número 3, ¿cuál marcaron, chicos? A ver, la 3. Clave 3. 3 clave. A, B, C, D o E. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Sí me han entendido. A ver, 3. Dice, las estaciones, tal como se muestra en la imagen, son consecuencia de la traslación alrededor del Sol y la inclinación del eje terrestre, factores que determinan la desigual distribución de los rayos solares sobre la superficie de nuestro planeta. Respecto a sus manifestaciones, identifique los enunciados correctos. A ver, ¿cuáles son? 1. El verano austral. Pues ahora, verano austral, ya vamos a hacer aquí Ecuador. Austral, hemisferio norte. Boreal, hemisferio sur. Acá, austral. Si no te recordaste de los términos, ya. Verano austral, dice, coincide con los meses de septiembre-octubre. Hacia el norte es en septiembre-octubre el verano austral. ¿No? El verano austral coincide, pero ¿no? El verano austral coincide con los meses de septiembre a octubre. Disculpen, verano, un ratito. El verano austral, a ver, zona boreal, a ver, ratito acá, 0. Hemisferio norte, hemisferio sur. Aquí en el hemisferio norte, yo me estoy equivocando aquí. Vamos a dividirlo entonces. Dividiéndolo, dijimos, zona austral, al revés puse boreal y austral, la emoción. Ahora sí, el verano austral me está preguntando sobre el hemisferio sur. En el hemisferio sur, ¿el verano es en septiembre, octubre? No, es ahí está, entre diciembre a marzo. ¿No? Este de acá no es. Verano austral no coincide, no es. Es de diciembre a marzo para nosotros, hemisferio sur. No es. 3. La primavera inicia en el mes de marzo para el hemisferio septentrional. Ahora sí, hemisferio norte ya. Septentrional, profesora, sí, septentrional es en el norte y meridional es en el sur. Ya. La primavera, dice, la primavera inicia en el mes de marzo en el hemisferio septentrional. Este sí es correcto. Tendrías que verifica, por favor, ahí tienes sus apuntes. Ahí tienes sus apuntes. Al contrario, en los meses contrarios es en diferente hemisferio. 3. La estación de otoño en el hemisferio meridional, es hemisferio sur, otoño en el hemisferio meridional, inicia en septiembre, me dice. No. El otoño inicia, nosotros deberíamos estar en otoño, de marzo a junio. Falso. 4. El invierno tiene lugar en el hemisferio sur entre los meses de junio y septiembre. Este sí es correcto, ¿no? Ese sí es correcto. Uy, aquí se me cortó un poquito la pantalla, no sé por qué. Ya, la respuesta correcta entonces sería la 2 y la 4. La 2 y la 4. La clave, ahí está. 2 y 4, D. D de dado. Tienen razón, chicos. D de dado. A mí no me aparece acá así se me ve recién la alternativa. La D. Perfecto. Y la última, la 4, A, B, C, D o E. ¿Cuál marcaron? Ya. C me dicen todos los demás. C, hay 2 C. ¿Alguien dice el contrario? ¿Alguien afirma? A ver, vamos a ver qué es lo que dice el último ejercicio. Uy, ya. Me dan puntos para poder dar una opinión acerca de los enunciados. Los puntos A y B. A y B. Por distancia latitudinal, o sea, la distancia así, ya. Latitud, recuerda que es así. Latitudinal, comparten la misma estación durante el año, me dice. Están en el hemisferio sur los dos, ¿sí o no? ¿Comparten la misma estación? Sí, correcto. La D, el punto C, voy a borrar estos garabatos, el punto C aquí, al encontrarse en el meridiano de Greenwich, ¿se encuentra en el meridiano de Greenwich? No, el Greenwich es aquí. Falso, ahí a meridiano de Greenwich no está. El punto D, por su localización longitudinal, ahí está el D, longitudinal dice,
lleva horas de adelanto en comparación con el B. El que está más hacia el este tiene más horas de adelanto, ¿sí o no? Entonces, el B es el que tiene más horas de adelanto, no el D. Falso. Los puntos C y D, por su ubicación en la zona tropical, ambos están en la zona tropical, ¿sí? Poseen una mayor exposición a los rayos del sol durante el año, así es. El sol incide de manera perpendicular y es el único lugar que les dije, la zona ecuatorial, los países que están cerca de la zona ecuatorial, aquellos que tienen misma sucesión de días y noches. Según los dermatólogos, también dice que la cantidad de melanina en la piel es mayor a aquellas personas que son de esta zona tropical, a diferencia de las zonas más distantes que tienen baja melanina, porque el sol eh, no es tan intenso en este lugar. O sea, la piel no tiene por qué protegerse, por así decirse, ¿no? A diferencia de la zona tropical. Profesora, pero yo he visto diferente herencia genética. Ojo, no se dice raza, se dice herencia genética. Yo he visto diferente herencia genética. También he visto morenos. Ah, pero estamos hablando no de migrantes. No, no de migrantes. Ok, listo. Pasamos ahora a cívica. Pasamos a cívica. Vamos a hacer otra pizarrita para cívica. Mm, ya, mejor vamos a hacer cívica acá, chicos, porque es más escrito, más escrito. No hay tanto dibujito. En cívica vamos a ver los derechos humanos. Mejor, mejor. Derechos humanos. Vas a ver como tres clases de derechos humanos. Profesor, ¿y qué son los derechos? Los derechos son las garantías que van a tener las personas. Las garantías que goza toda persona para poder vivir en sociedad. Garantías, sí. ¿Cómo sé que la otra persona no va a atentar contra mí si yo no me da garantías? Si no tengo esas garantías de decir esto no se hace con la otra persona. Garantías. Ahí está, ¿eh? Garantías que tiene toda persona para poder vivir entre seres humanos o en una sociedad. Recuerda una cosita, existen derechos desde su nacimiento internacional y derechos nacionales. Hay un conjunto de derechos en el internacional y en el nacional se van a agrupar. Ya, el nacional tiene, un gobierno puede agruparlo a su parecer, pero todavía incluye los derechos, claro. Se incluyen los derechos. Características. Comenzamos con la primera característica. Es inherente. Inherentes son esenciales. Van desde el nacimiento. Tú naces, ¿a qué tienes derecho? Al nombre propio. Derecho. Tu nombre propio viene en tu partida de nacimiento. La partida de nacimiento, ¿qué te va a dar? Nacionalidad. Te va a decir, este niño nació en territorio peruano y por tanto se le confiere, y de padres peruanos, ¿no? Por supuesto, y por tanto se le confiere la nacionalidad peruana, donde el Perú estará a cargo de responder, velar, aportar en sus derechos. 2. Universal para todo el mundo. Para todo el mundo. 3. Interdependientes que guardan relación. Interdependiente es porque ningún derecho puede ser violentado. Y si es que es vulnerado ese derecho, va a afectar a otros. Un ejemplo, profesora, mi derecho al trabajo me lo niegan. ¿Y qué crees que salta? Si no tienes trabajo, no te puedes alimentar, no te puedes vestir, no puedes, por tanto, alcanzar el bienestar. No puedes alcanzar el derecho al bienestar. Quieras o no, los derechos van a ser, se van a transgredir en cadena, ¿ya? En cadena. Entonces, todos los derechos están interrelacionados. Basta que afectes a uno, saltan otros más que son sensibles. 4. Indivisibles. Indivisible es porque ningún derecho es superior al otro. No hay jerarquía. No hay jerarquía. Por ejemplo, profesor, un derecho, si alguien viene y te dice, quiero ejercer mi derecho, profesor, a la protesta, pero luego viene otra persona y te dice, no, también tendremos derecho a vivir tranquilos, vivir en paz, la seguridad social. Ambos derechos tienen que ir de la mano. Ninguno es superior a otro.
Métete esa idea, ningún derecho es superior a otro, todos los derechos se respetan. Pero también lo cierto es que todos los individuos no hacen uso de todos sus derechos. De repente, a lo largo de tu vida nunca crees empresa, ese es el derecho a asociarse. Hay derechos que están inmediatamente hacia nosotros. A eso se le llaman derechos fundamentales. Pero no estoy jerarquizando, simplemente digo que son aquellos derechos que todo el tiempo los estás tocando. Pero va a haber algunos otros derechos que siempre que entre a cierta circunstancia, ahí recién voy a tener que activarlos. Ahí recién. Más adelante vamos a hablar sobre derechos fundamentales. Otro, derechos son inalienables, la característica, inalienable. Profesora, ¿qué es inalienable? Es irrenunciable. Los derechos inalienables son irrenunciables. El derecho de por sí solo, yo digo, hoy me levanté bastante pésimo, profesora, bastante cansado. ¿Para qué sirve la vida? Si solo vivo para trabajar. ¿Sabe qué? Ya no quiero el derecho a la vida. Quiero que me den muerte. Quiero la eutanasia, ¿no? La muerte asistida. Recuerda, no puedes renunciar a ningún derecho. No se puede renunciar a ningún derecho. Ya, entonces, yo te voy a contar un caso que es de la señora Ana Estrada. Ana Estrada nace, no, bueno, ella nace bien, le ocurre algo, queda cuadraplégica. La señora manda o abre un proceso al Estado. ¿Por qué, profesora, le abre un proceso al Estado? Le abre un proceso porque ella quería aplicar el derecho a la muerte, de hecho, la muerte asistida. Pero como sabes bien, no podemos liberarnos de esta característica de los derechos que es inalienable. Nadie puede renunciar a ellos. Y Ana Estrada le gana el juicio al Estado. El Estado decía, señora, no se puede porque los derechos son inalienables. Ana Estrada dice, pero oye, tú me estás diciendo que mi derecho es inalienable, no puedo renunciar, pero mira tú, si tú no me das muerte, estás también negando la característica de interdependiente. ¿Por qué? Tú me das vida, ¿no? Sí, pero mira, si tú me sigues dando vida, yo ya no puedo gozar de bienestar. Estás atentando contra mi derecho a la dignidad humana, porque esto ya no es vida para mí. Si bien es cierto, no tengo dolor físico, pero sí tengo un sentimiento que me causa, un sentimiento que me causa dolor al ver a mi familia, yo ser dependiente de ellos, verlos sufrir también a ellos. Y al final le ganan a Estrada. Es el único caso reportado en la historia y será también el único caso. Ganó, pero no le dieron muerte asistida inmediatamente. Tuvieron que pasar años. Es que no había un procedimiento. No estaba preparado para ese procedimiento. Y como te comento, va a ser el único caso porque ahí se cerró todo. eh, se volvió trascendental. Imprescriptible. Los derechos no pueden perder vigencia. Nadie puede venir a decirte, tú vas y dices, quiero trabajar, yo soy extranjero, quiero trabajar. Dices, no, simplemente porque no te quieren dar el derecho, ¿ah? No, 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 porque ese derecho fue del siglo XIX, ¿no? Ya es muy antiguo, ya no está vigente, ya no está válido, ¿no? Desde que aparecen los derechos hasta el día de hoy, todos valen lo mismo y todos están vigentes. Incondicionales se aplican sin cuestiones personales. No puede alguien venir y decirte, ¿saben qué? Eh, em, sobre los incondicionales. Puedo venir y decir, ¿sabes qué? Yo hoy día no te quiero dar tu derecho a la vida o al trabajo. No, ¿por qué? Porque no me caes bien, porque tú eres de un partido político y yo soy de otro, porque dentro de la estructura socioeconómica tú eres pobre. No, eso va en contra de las características de los derechos humanos. O inviolable. Inviolable es porque nadie puede atentar contra tu derecho, si no sería un delito. Nadie puede violentar, transgredir tus derechos. Es inviolable. Por ahí si sale un ejemplo, sería
Me están negando un derecho, profesor, me están negando como los hijos de Ricardo Morán. Se le negó la nacionalidad. ¿Por qué, profesora, si el padre es peruano? No había mamá. ¿Y quién inscribe a los niños? La mamá. En esa parte tenemos un estado maternalista. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa si la mamá muere? Pero hay un certificado de defunción de la mamá. Pero en este caso, Ricardo Morán no podía presentar nada de la madre, porque él había tenido sus hijos con maternidad subrogada. Era un contrato que le impedía decir quién era la madre, y eso no entendía el Estado. Se fue un proceso y debido a que, bueno, estaba haciendo inviolabilidad, estaba perdiendo la característica de su derecho por inviolabilidad, sus hijos no podían tener nacionalidad y por tanto no podían gozar de las mismas de los mismos beneficios de cualquier peruano, a pesar de que vivían en el país. Y al final se tuvieron que retractar, le dieron la nacionalidad. Bueno, ¿cuál es la evolución de los derechos humanos? Esta es la evolución de los derechos humanos. A ver. Aparecen generaciones. Aparece primera, segunda, tercera, cuarta generación. La mayoría de los estudiosos dicen, solo es hasta la tercera. Otros se actualizan más y depende del contexto, analizan y dicen, no, hay cuarta generación también. La primera generación sale en el siglo XVIII. ¿Cuándo, profesora? Sale durante la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en las 12 tablas, en la República, salen los derechos. Pero al principio salen derechos individuales, o sea, es decir, protección de la persona. Estos se agrupan en derechos civiles y derechos políticos. Los derechos civiles y políticos son como la integridad física, nadie me puede tocar. Nadie me puede tocar si no es sin mi consentimiento. A los golpes, por ejemplo. Por ahí que tu mamá, tu papá sea para educarte, ¿no? Siempre y cuando no sobrepase también. O derecho a la libertad de opinión. Yo puedo opinar, nadie me tiene por qué amordazar. Tengo derecho a una religión, a la nacionalidad, como te decía con los hijos de Ricardo Morán, a elegir, aquí viene, a elegir derechos políticos, a elegir y ser elegido. Personas, a elegir sí sé, la votación, ¿es verdad? Sí. Y a ser elegido, ¿por qué crees tú que hoy en día no se ponen más requisitos cuando se quiere buscar un representante? Un representante, una autoridad. ¿Por qué solo sale como requisitos edad mínima y ser peruano de nacimiento? Después no sale más requisitos. ¿Por qué no sale grado de instrucción, trabajo? No sale. Porque le quitarías el derecho a ser elegido y sería visto como discriminación. Y tampoco va a pasar. Todos quieren, no, pero ¿por qué no pasa esto? Porque todas las personas tienen derecho a ser elegidas. O también lo que remonta desde la época romana, el derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad. Este derecho a la propiedad, este derecho a la propiedad, me da a entender que en Roma eran bastante organizados, le daban parcelas o terrenos a familias y cada familia tributaba. ¿Y qué crees? Moría la persona, el encargado, era una sociedad patriarcal, ¿ah? Moría la persona y ¿quién crees tú que recibía la herencia? Profesora, la esposa, no. Ah, ya sé, el hijo. Si no tenía hijo, ¿quién crees? Porque era varón. Si ya por una mujer y una hija dejó el esposo, murió el esposo, ¿a quién le da? A la fuerza, profesora, a la esposa. No, le daba al papá del varón. Y si el papá del varón también había muerto, le daba al papá de la mujer, pero nunca caía a manos de su esposa, de una mujer. Y profesora, y si no había nadie de ese rango, linajes más bajos, podía ser el hermano del varón, o el hermano de la mujer, si en caso no había, pero siempre caía en manos de hombres. Segunda generación, la época más contaminante del mundo. Siglo XIX, revolución industrial. ¿Qué pasaba en la revolución industrial?
En esta revolución industrial estamos hablando, bueno, que se genera el trabajo. Se genera el trabajo y por tanto surgen desde este momento ya no derechos individuales, sino colectivos. En adelante también se hablan solo de derechos colectivos. Los derechos colectivos asociados a económico, social y cultural. Un derecho colectivo es el trabajo. Para proteger el trabajo, para hablar de trabajadores organizados, hablaríamos de sindicalización. Derecho a la seguridad social, algo que me tiene que ofrecer el gobierno para estar yo seguro, ¿no? Seguridad social. Al salario justo. Derecho a la educación. Sale en la segunda generación de los derechos en el siglo XIX. Más adelante viene la tercera generación. En la tercera generación se da a finalizar la Segunda Guerra Mundial, siglo XX. En esta finalización, ya los pueblos estaban cansados de guerras. O sea, ya no tantas guerras y el único que paga realmente es el civil. En la tercera generación, en el siglo XX, se dan los derechos colectivos, agrupados en derecho de los pueblos y los derechos de la solidaridad. Derecho de los pueblos y derecho de la solidaridad. Viene ahí el derecho a la paz. El derecho a la paz. Los pueblos ya no se podían declarar más guerras. A la libre determinación de los pueblos. Profesora, ¿qué es esa libre determinación de los pueblos? Vamos al caso de Venezuela. Venezuela está un caos. ¿Por qué crees tú que no interviene organizaciones internacionales? ¿Por qué no intervienen países hermanos cercanos a Venezuela? ¿Por qué? Porque cada país tiene una libre determinación. Cada país arreglará su situación política, económica u otra. Salvo que el gobernante diga, auxilio, ayúdame, Perú. Ahí recién. Caso contrario, no. Caso contrario, no. Derecho al medio ambiente sano. Ahora es el quien contamina paga. El quien contamina paga. Derecho al patrimonio común de la humanidad. No, estamos hablando pues de aquellas áreas protegidas a nivel internacional. Después, algunos científicos dicen, bueno, la cuarta etapa, ¿no? La cuarta etapa es de la sociedad de la información. Estamos hablando dentro de un plano tecnológico. Te comento un poco. No sé si tú te has dado cuenta cuando entras a internet, quieres ingresar a una página, te dice, créate tu cuenta, si no, no puedes ver nada. Uno va, entra porque lo necesita, creas tu cuenta, te piden correo, teléfono, tal, varias cosas. Y cuando ya estás ingresando tu información, hay un recuadro que te dice, acepto que mis datos sean procesados. Y tú tienes que darle check, porque si no le das check, no te permite crear, no te permite ingresar a esa página. Profesor, ¿y qué con eso? Caso Analytical. En Estados Unidos, cuando Donald Trump, en su primer gobierno, ganó las elecciones, ¿cómo crees que fue? Fue un despliegue, él en realidad no es multimillonario, bueno, también es por herencias, ¿no? Pero sigue siendo multimillonario. Es un hombre bastante habilidoso. ¿Qué se le ocurre? Se le ocurre, se le ocurre que necesita, necesita a una empresa que procese la información estructural de la sociedad estadounidense. Esa información era qué necesitaba, qué gustos tenía la población. Y Analítica, ¿de dónde crees que va y lo saca? De Facebook. Todas las personas que crearon dentro de cierta cantidad de años de Facebook, una cuenta en Facebook, comenzaron colocando sus datos, lo que nos pide Facebook, ¿no? ¿Qué te gusta? Música, todo lo que te puede gustar. Trump utiliza como estrategia política eso. Gana las elecciones y llega a ganar las elecciones. Tiempo más tarde, la población sale y dice, ¿quién te ha dado a ti autorización analítica de que utilices mi información? Analítica le dice, un momentito. A mí me la vendió Facebook. Van a Facebook y Facebook dice, tiene razón, no le he pedido ese consentimiento a la población. Mark Zuckerberg tuvo que desembolsar una millonada
para poder indemnizar a las personas que habían creado su cuenta en esa fecha. Ojo, estamos hablando solo en un marco de Estados Unidos, ¿ah? Perú no entra. Entonces, si te das cuenta, es muy importante esto, este universo de sociedad de la información. Hace poco, no, el año pasado fue pues, el Congreso aprueba que, no sé si te diste cuenta en el celular, tenemos llamadas diarias, aproximadamente como 29 llamadas. Es un promedio. De las 29 llamadas, tú no ya con miedo que sea promoción, no contestas. Y si contesta, dicen, te ofrezco tal promoción, cuelgas. El Estado peruano, el Congreso, dijeron que ya iba a ser prohibido. No, porque eso es una forma de acoso. Solo la persona era el único que debía de dar consentimiento si quería que la empresa lo llame, lo ubique o no. O no. Es que antes, ¿cómo se hacía publicidad? Antes se tenía que dar boletines, claro, tenía que darse afiches. Tenía que dar de alguna manera, redes sociales, ya hasta redes sociales. Incluso hasta las redes sociales a veces abusan, ¿no? A cada momento publicidad, pues bueno, eso es su ganancia también, pues es su ganancia, las condiciones que nosotros nos sometemos para que sea gratuito. Bueno, ahí está. Esta es la evolución de los derechos humanos según las generaciones. Pasamos ahora. El campo en el Perú. Ojo, acabamos de ver hace un momentito los derechos humanos, pero a nivel internacional. Internacional. Ahora te voy a mencionar a nivel nacional. Recuerda, la libre determinación de los pueblos, ¿ah? La libre determinación de los pueblos. Entonces, cada pueblo tiene el derecho de organizarse como bien le parezca. Nadie puede interferir en los planes de gobierno, en las acciones de cada pueblo, en cada país, de cada gobierno. Perú. En la constitución política de nuestro país se hablan de derechos fundamentales de la persona humana de la persona humana. En el primer artículo es algo que de repente te es muy repetitivo. Nos dicen, ten dignidad. La dignidad humana es el valor que nosotros nos damos como personas. Si tú mismo no te das dignidad, si tú mismo no tienes dignidad, entonces, ¿cómo le vas a pedir respeto a otros? Primero identifica tu valor. Una vez que identificas tu valor, vas a poder protegerte a través de los derechos. Entonces, el primer artículo de la Constitución es defensa de la persona y el respeto a la dignidad humana. El artículo número 2 de la Constitución ojo, estamos hablando de la Constitución del 93, ¿no? La actual. El artículo número 2 de la Constitución dice derechos personalísimos. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? Derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho entonces a la vida, derecho a la identidad, derecho a la integridad moral. Integridad, resguardo moral, físico, psíquico, a mí como persona, a mi libre desarrollo, a mi bienestar. Antes de que me olvide, esto de identidad, hace muchos años, también pasó un proceso en Amin Timoy con una transexual, donde ella decía, ya hice todo mi cambio mi reasignación de sexo, todo, hice todo para ser mujer y mi DNI sigue siendo hombre. Entonces le dijo a Renier, quiero tener mi derecho a que se cambie y que se establezca lo que yo siento. Renier decía, no, pero solamente hay dos sexos. Se luchó y Namin Timoico fue la primera que tuvo su... Namin Timoy. Si algo así se llamaba, recuerdo que hay un trans, no recuerdo ahorita el nombre, creo que así era. Entonces tiene su primer DNI como mujer. Mujer. Hoy en día, el RENIEC, el Registro de Identidad y Estado Civil, sí acepta, ¿no?, lo que el sentir de cada persona. Derechos a la igualdad ante la ley.
La igualdad en términos de discriminación. No solo se discrimina por diversidad genética. Ojo, raza está mal, raza son animales. Diversidad genética es la palabra correcta. Raza sí existía hace muchos años atrás. Muchos años. Hoy en día no existe raza. Entonces nadie debe ser discriminado. Puede ser por diversidad genética, por de dónde eres. No puedo yo decir, tú eres de la selva o tú eres de tal, tal. No. De sexo o por sexo, por idioma, por religión, por opinión, por condición económica y cualquier. Hay una gran cantidad de posibilidad de que pueda ser discriminado. Eso lo vamos a hablar mucho después, en las próximas semanas, donde se toca los tipos de discriminación. Te vas a quedar sorprendido cuando muy seguramente, porque eso también fue un estudio del Ministerio de Cultura, cuando se le preguntó a las personas y se les dijo, ¿usted cree que en el Perú hay discriminación? Chicos, cerca al 54% dijo que sí. Dijo que sí. Se les preguntó nuevamente a la persona y le dijeron, ¿usted alguna vez ha discriminado? Un bajo porcentaje fue honesto y dijo sí. Desde entonces se determinó que toda persona en alguna etapa de su vida, ya sea más en niños, por supuesto, más en niños, ha discriminado. Ya sea de cólera, ya sea por imitación, pero lo ha hecho. No lo ha hecho. Bien. Derechos a la libertad. ¿Qué tipos de libertad existen? Es bastante amplio, ¿eh? Libertad individual. Yo puedo elegir el lugar donde quiero vivir. Tú has llegado a Lima de repente. Has llegado a Lima, eres del interior del país. Dices, me quedo en San Marcos. Ingresas, pasas años, te casas, todo pasa tu vida aquí en Lima. Tú cambiaste tu lugar de residencia. ¿Alguien te prohibió eso? No, tampoco puede prohibirse. Libertad de tránsito. A ver, que Miraflores nos prohíba transitar por su distrito. No podría ser, es un derecho de libre tránsito. A salir del territorio nacional y a entrar en él cuando la persona le plazca. Bueno, tú puedes salir, pero te aceptará el país al cual vas a llegar, es otra cosa, ¿no? Tú tienes que cumplir los requisitos. Recuerda que cada país tiene sus requisitos, tiene sus propias normas, sus propias reglas. A veces, por desconocimiento, llegas a otro país y quieres hacer lo mismo que en el Perú. Quieres hacer lo mismo que en el Perú y recibes tu infracción. Tu infracción. Libertad individual. La libertad individual, disculpen, la libertad intelectual es acerca de la opinión, de la expresión, de la difusión. Ese tipo de libertad lo aplican más las personas de prensa, ¿no? Los de medios de comunicación. La libertad, ay, me pasé acá, la libertad civil. Yo puedo reunirme con mis amigos. ¿Quién dice que no puedo reunirme? Pero siempre y cuando sea sin armas. Si tú alguna vez te reúnes con un arma, tienes que tener licencia. Para portar armas tienes que tener licencia. Si no tienes licencia, a la cárcel. Y profesora, ¿y qué pasa si tengo licencia y disparo? También, eso es un delito, ¿ah? Portar, aún así sean municiones, no solo arma. Profesora, vendo municiones, tienes que tener permiso. Si tú disparas, tiene que ser comprobado y matas a alguien, tiene que ser bajo una legítima defensa. Pero si no lo tienes, simplemente homicidio, ¿no? Derecho o libertad civil de asociarse. Yo puedo formar empresa con mi familiar, con mi amigo, a construir fundaciones sin fines de lucro. Bueno, igual, ¿no? O las ONGs. Ah, derecho a la libertad civil, es decir, derecho a inviolabilidad del domicilio. Nadie puede entrar a tu casa sin avisarte. Nadie. Profesora, ¿y por qué han entrado? ¿Qué necesitan? El policía necesita orden judicial. Y hoy en día también el Congreso ha dispuesto que, aparte del orden judicial, a la persona tiene que estar al lado de su abogado. Bueno, ¿habría otra manera de que puedan entrar a mi domicilio, profesora, sin avisar? Sí. ¿Y sin orden judicial? Sí.
¿Cuál es el estado de emergencia? En el estado de emergencia, así como nos pasó en pandemia, en ese tiempo Vizcarra dice, están prohibidas las reuniones, está prohibido salir a partir de tal hora, y de tránsito también está prohibido, libre de tránsito. Entonces, si te dijo ya el presidente qué derecho estaba congelado, más no revocado, más no te están quitando el derecho para siempre, solo por ese momento. Entonces, si en todo caso tú no hiciste caso, están prohibidas las reuniones, justo fue tu cumple, llamas a todo tu barrio, está en tu casa, la policía o el ejército que está transitando puede entrar sin permiso judicial. ¿Por qué? Porque lo dijo el presidente. Lo dijo el presidente, entonces ingresará. Profesora, y si es un inquilino, chicos, en cuestión de alquileres, tiene que haber un documento. En ese documento tiene que firmarlo el inquilino y decir que cuando máximo, según esto pasó en el caso de Daniel Lazo. Daniel Lazo no pagaba a la propietaria por un periodo de un año, cerca de un año creo que era. La propietaria muy disgustada llamó a la prensa, decía, pero desaloja. Y entonces Daniel Lazo le decía, discúlpame, estás en propiedad privada, no puedes entrar a mi domicilio. Pues, pero le pertenece a la propietaria. Sí, pero hay un contrato donde dice que por un determinado tiempo le va a pertenecer al inquilino. Y si tú ingresas, también es inviolabilidad al domicilio del inquilino. Por eso, a partir de esa conchudez de Daniel Lazo, sale un dictamen al decir, todos los contratos tienen que tener una cláusula que a partir de los 3 meses de no pago, los desalojan. Pero 3 meses, ¿ah? Pero a partir de 3 meses. Bueno, entonces, salvo tú lleves un proceso judicial, recién puedes desalojar a tu inquilino. Sin proceso, no se puede. A la libertad espiritual. Yo tengo libertad a poder elegir disculpe, la religión que yo deseo, profesar una religión, derecho al ejercicio público de las confesiones. Suponiendo que llego bueno, el padre, un padre católico, es el que hace confesión, ¿no? Yo llego y digo, padre, he matado a mi hermano. El padre asustado, no, no, él bajo la figura del silencio de confesión no puede decir nada. No puede ir directamente a la policía y decir, ¿sabe qué es? Fulano de tal me ha confesado que ha matado a su hermano. No. A la próxima, vuelvo al padre. Padre, he matado a otra persona más. El padre no puede decir nada. No puede decir, ¿sabes qué? Mañana, hijo, no puedes venir. Mañana ya no regresas. No te puede decir. Entonces, por eso es la libertad espiritual de confesión. La libertad económica. Puedo tener una propiedad. Puedo dejar mi propiedad a mis hijos, una herencia. Ojo, aquí también viene otra figura. Las deudas también se heredan. Si tu padre en vida se adeudó, quien le corresponde pagar es a los hijos. Antes era la figura de que la persona, bueno, depende del contrato también, que la persona moría y se extinguía la deuda. No, es falso. Los hijos se hacen cargo de esa deuda. Le pasó, sí, casos bastante cercanos, ¿eh? Bastante cercanos. Lo mismo pasa, te voy a decir acá algunos agregados. Si el padre ayudó al hijo a ser profesional, el hijo salió exitoso y el padre empieza, o los padres empiezan a caer en desgracia, ¿quién crees tú que se le puede pedir pensión de alimentos? Al hijo. O viceversa, cuando muere uno de los padres, supongamos que tú terminas y llegas a tener un hermano menor, ya. Uno de los padres llega a morir, cae la desgracia en el hogar, ¿no? Los padres son los que se deben a los hijos, claro está. Pero cuando pasa esa figura, el padre puede pedirte pensión por tu hermano menor, pensión de alimentos. Y tú se lo tienes. ¿Por qué? Porque está en abandono. La figura de uno de los padres ha desaparecido. Libertad a trabajo libre. Pero ojo, trabajo libre no significa trabajo informal, ¿ah? Trabajo libre es, tú no tienes una profesión, tú no tienes un sustento técnico, no lo tienes, no tienes estudios. Tampoco te estoy hablando de una empresa, ¿no? Un trabajo libre es, va una señora que vende huevitos, vas a ver en su carretilla donde dice, aprobar licencia de la municipalidad o con permiso municipal, dice. La municipalidad
le está cobrando a la señora y también está dando indicaciones de cómo es que tiene que dejar la ciudad limpia, cómo es que tiene que contribuir si quiere tener un ingreso económico. Pero los trabajos informales, estos no pagan tributos, no pagan impuestos. No pagan ni impuestos a la SUNAT ni a la municipalidad. Derecho a la seguridad personal. Te atraparon con las manos en la masa, que es decir, en flagrancia. Te atrapan en flagrancia, te meten preso. Tú no puedes ser incomunicado. Te dicen, ya tienes derecho a una llamada o dos llamadas, según. Te condenaron a cadena perpetua, igualito. El de cadena perpetua, ¿tú crees que está en la cárcel sin verse con nadie? No. Va visita conyugal también. Hay un lugar, hay un espacio de la cárcel que es para las visitas de las esposas o de las parejas. O sea, decir, tiene su libertad sexual. En la cárcel, en la cárcel. Y si no, también van meretrices. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Es decir, algunas personas aprovechan los vacíos legales. ¿Para qué? Para hacer de las suyas. Para hacer de las suyas. Porque recuerda, nadie, no es un delito, o sea, socialmente estará mal lo que yo estoy haciendo. Pero si no es un delito, ¿qué pueden hacer? No es un delito, pues simplemente, no es delito. Lo que estoy haciendo no es delito. Tú lo ves mal, pero no es delito. Por eso dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. Ajá, y recuerda, lo último ya, no hay prisión por deuda, chicos. Tú prestas a alguien ya, vas a un proceso, perfecto, ganas el proceso, le van a cobrar intereses judiciales, pero te siguen sin pagar, profesora. No hay prisión por deudas, pues. No hay prisión por deudas, salvo sea deuda de alimentos. En alimentos, ahí sí. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de un menor. ¿Cómo se alimenta un menor si el papá no paga? Ahí sí hay deuda, ahí sí hay cárcel, por si acaso. Bastan, bueno, a partir de 3 meses, me parece que es, de 3 meses, que tú puedes ingresarlo al sistema de deudores. Después sigue avanzando el tiempo y tú puedes ingresarlo como, me parece que es a partir del año que recién corre la denuncia, la persecución. Ah, ok. Vamos a resolver entonces unos minutitos, chicos. ¿Unos cuantos minutitos para dar respuesta e indicar cuáles son las claves? A ver, unos minutitos, ya me queda poco tiempo también. Unos minutitos.
Bien, chicos, vamos a resolverlo. Ya nos queda poco tiempo. En cuanto al avance de los derechos humanos, según las generaciones, vamos a interrelacionarlos. A ver, la primera generación, recuerda que es con, en el siglo XIX, la revolución industrial. Estos son derechos también conocidos como los derechos individuales. A ver, acá está, ahí está, ejercicio individual, basta. Es el único que tiene ejercicio individual, la B. La segunda, surgen durante la revolución industrial, sí, son derechos colectivos, sí, también. Ajá. Se unen o se agrupan como derechos económicos y sociales, correcto. La tercera, la tercera generación, recuerda que es finalizando la Segunda Guerra Mundial, son conocidos también como derechos solidarios, ¿no? Derechos solidarios, aparece el derecho a la paz. Y la cuarta es, o están agrupados los derechos de la sociedad de la información, garantizar el acceso a las tecnologías, ahí está. Respuesta correcta es la letra D de dado. 1B, 2A, 3B, 3D, no, D, y 4C. Está bien, 4C. La letra D. La 2, ¿cuál marcaron, chicos? A ver, para leerlos. Se me olvidé preguntar. La 2, C. ¿Quién más dice? La 2, ¿cuál? C, C. Ok, ahora vamos a leer qué dice la 2. En la 2, en Europa del Este, desde el 24 de febrero de 2022, hay una cruenta guerra donde Rusia y Ucrania se acusan de vulnerar sistemáticamente los derechos fundamentales. Vulneración, recuerda, los derechos fundamentales son aquellos que estamos haciendo uso día a día, son los inmediatos, por así decirlo. Y hay otros tipos de derechos que se activarán según situaciones. Ya. De civiles ajenos al conflicto. Al comprobarse la veracidad de estos hechos, la justicia debe intervenir para juzgar a los responsables y evitar la impunidad, debido a que los derechos humanos son, ¿cuál característica? Interdependiente, profesora. ¿Dice algún derecho que está afectando a más? No. ¿Alguien está renunciando a su derecho? Tampoco. ¿Alguien está diciendo que ha perdido tiempo, ha perdido vigencia? No. ¿Alguien ha dicho ¿Alguien ha dicho que un derecho es superior a otro? Tampoco. Entonces, es inviolable. Se están transgrediendo, se están convirtiendo, por tanto, en delitos. Inviolable es eso porque se transgrede y se convierten en delitos. La C. Muy bien. Y el ejercicio 3, ¿cuál marcaron, chicos? Ejercicio 3, 3, 3, 3. A ver, la B me dicen ahí. ¿Quién dice diferente o apoyamos a Jefferson? Cami, bebé. Sí, sí, dime, George. A ver, puedes prender tu audio o me escribes. A ver, mientras vas formulando tu inquietud. No, Miss, digo, Ah, ya. la duda es en la 3. O sea, en Ay, la que vamos a ay, hacer ay, ahora. hay duda. Ay, ay, a ver, vamos a chequear. En la 3. Cada 8 de marzo se conmemora el día. Ajá, recuerden una cosa. Una cosa es derechos internacionales, cómo están agrupados, y el otro son derechos nacionales. Tendríamos que ver la evolución de todos los derechos en esa línea, primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Dice, conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que se recuerda diversas jornadas de lucha protagonizadas por grupos de trabajadoras en todo el mundo, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y remunerativas. Estos derechos se encuentran de los denominados. ¿Dónde está? Primera, segunda, tercera o cuarta generación dentro de lo internacional. A ver, primera revolución francesa, segunda revolución industrial. En esta segunda se encuentra como derechos, ¿no? Derecho al trabajo. Ya, muy bien, pero me dice, ¿qué tipo? En la segunda generación se dan de tipos económicos, no, económicos, me parece que está también, bueno, está dentro de derechos económicos, Cultural y social. culturales y sociales, ¿no? Ya, en cultural no puede ser.
Social, profesora, tampoco encaja. El derecho al trabajo es económico. Económico. Acá solo podías hacer este y este, ¿no? Los demás no tenían que ver. Los políticos y civiles son derechos individuales en la primera generación. El solidario es de la tercera generación. Estos dos son de la segunda. Y el derecho al trabajo exactamente es en el económico. Acá no dice que lo que piensa la mujer, lo que siente la mujer, no, que es la cultura. Ajá, muy bien, la B, estamos bien. Y la última, ¿cuál marcaron? La última ya para despedirnos. La última, la última. A, B, C, D o E. Ahí me están diciendo la C, profesora, ¿ya? Cristo. Casita, ok, vamos a chequear. Carboxi, ya está un nuevo término. Carboxi. Ya, vamos al 4. Último. La inviolabilidad de domicilio es el derecho fundamental que impide el ingreso a las investigaciones en él, sin autorización de la persona que lo habita. Sin embargo, existen situaciones en las cuales este derecho puede restringirse o suspenderse, si es correcto, ¿no? Respecto a estas salvedades, identifique los enunciados correctos. 1. Se pueden realizar registros cuando, producto de un debido proceso, se cuenta con una orden judicial. Este es verdadero. Orden del juez, recién puede usted pasar. A San Marcos una fecha entraron sin orden judicial. Transgredieron este derecho. No sé cómo, todavía se presentó una denuncia de Susel Paredes, de la congresista. No sé en qué estará en realidad. 2. En un estado de emergencia es viable una incursión policial. Sí, estado de emergencia, la pandemia. Siempre que sea por motivo razonable, verdadero, estás haciendo tu fiesta y cuando el presidente dijo no reunión. 3, aún así sea sin armas, no reunión. 3, pero solo en estado de emergencia. 3, se permite el desalojo de inquilinos morosos por parte de legítimos propietarios de los inmuebles sin proceso judicial. No, tiene que ser con proceso judicial. Salvo contrato diga lo contrario. No, falso, tiene que ser con proceso. 4 y última, se faculta una intervención policial cuando en sus interiores se ha cometido un flagrante delito. ¿Qué es eso, profesora? Es imposible que pase con lo que se ha cambiado. Suponiendo que están secuestrando a un empresario. La policía mira por las cámaras, hace seguimiento con dron y llega a una casa. La policía en cuestión de horas llega a la casa, ingresa. Profesor, inviolabilidad al domicilio. Sí sería, pero si fuese en otra fecha. La misma hora de ocurrir los delitos durante el día puede darse. Ese es en flagrancia. Entonces ya entran y ahí recién actúan. Solo es en ese caso. La respuesta es correcta, chicos. Me han dado la respuesta, me parece que así ha sido exitoso, han respondido muy bien. La respuesta es sí. Listo, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense hasta la próxima semana, entonces, nuevo tema. Chao, chao. Buena tarde con todos, chicos. Buena tarde, cuídense. Buen Hasta almuerzo. luego, Gracias Miss. también. Chao, mi Cuídense. cuídense. Gracias, linda. Chao, chao, chicos. Cuídense. Chao, chao.